Hola a todos, bienvenidos a este canal nuevamente aquí a Glitch. Yo soy Johan, un poco close cerca, estamos un poquito disociados. Esto es Pato, el peluche de Niniel, y queremos darle la bienvenida a este canal y hablar un poco de lo que es la comunicación entre los alters. Desmontar algunos mitos tal vez que he escuchado por ahí. Bienvenidos. Hemos tenido unos días un poquito agitados emocionalmente y por eso hemos preferido a veces grabar videos de videojuegos donde estamos como que más cómodos y no tenemos tanta presión y no abordar temas un poquito más de divulgación, comunicación, no sé. Pero mm, hemos estado hablando un poquito del TED con personas que no, por lo general no lo hacemos, y notamos algunos mitos acerca de la comunicación y como que la gente no lo sabe. Bueno, por lo general la gente no sabe del trastorno. Ah, Pero queríamos hablar un poquito sobre esto, porque hay personas que piensan que, por ejemplo, el TID se caracteriza por dos o más estados de la identidad diferenciados y lapsos recurrentes. Ah, y lapsos recurrentes de amnesia, digámoslo así, de olvidos. Pero el criterio B, hablando más un poquito de profundización, el criterio B del TID, el segundo criterio es lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, acontecimientos importantes y o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. O sea, de que aparte de las identidades, otra de las características, digámoslo así, muy marcadas es el olvido, la amnesia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente coloca este argumento para decir de que como hay amnesia, incluso entre identidades hay amnesia, que son las fugas disociativas. O sea, de que, por ejemplo, estás aquí hoy martes, que estoy grabando esto, y de un momento a otro despiertas tipo, no sé, domingo, la mañana, y no sabes qué pasó. Hay personas que sufren esos plazos así largos. En mi caso no, suelen ser más cortos. Creo que lo más es de un par de horas que los he tenido, que me he dado cuenta que los he tenido, pero no son tan largos. Pero piensan que estos lapsos, como a veces, como lo que sucede a veces en esos casos, es que uno no recuerda nada de lo que pasó, casi tumbo algo, no recuerda nada de lo que pasó. Entonces lo que piensan muchas personas es que estos lapsos recurrentes suelen ser imposibilitantes para la comunicación entre identidades. Y en el pasado se tenía mucho esa concepción de que las identidades no se conocían ni se comunicaban entre sí. Si bien puede no haber un conocimiento de todas, sí se puede tener una comunicación. Y de hecho, digámoslo así, en la terapia se busca mucho esa comunicación entre identidades, porque sobre todo al host le pasa mucho que es el miedo a las otras identidades, el hecho de sentir que hay otra cosa en lo que él considera su cuerpo puede generar un poquito de miedo, pero las identidades sí pueden tener constancia de que existen, de la existencia de otras, sin ni siquiera saber que tienen el trastorno, porque la gente piensa que, o a veces se cree que es cuando se da cuenta del trastorno es que nos damos cuenta de las otras identidades, y no, o sea, incluso antes de eso puede haber comunicación. O personas que también he escuchado que llegan a decir, a comentar, que dicen que solo en la adultez se puede dar la comunicación. También es falso. Yo desde toda la vida he tenido comunicación, tal vez no asertiva, hay que tener en claro eso, no una comunicación efectiva, no siempre es una comunicación efectiva donde hay un intercambio de partes y partes, pero sí donde una identidad envía como una especie de mensajes al otro. Entonces sí es posible. Por ejemplo, una de las formas de comunicación pueden ser las voces. Las voces son las formas que más se conocen, digámoslo así, en este trastorno, que es la identidad comunicando algo al que está al frente o a otras identidades. Pueden ser las voces, pero también pueden ser imágenes. De hecho, recuerdo el caso donde con Gris, durante muchos años, ella me comunicaba cosas, pero a través de imágenes o sonidos. Ella es de muchos cantos gregorianos, muchos cantos más líricos como música clásica, pero nada de baterías, ni de rock, ni de esas cosas. No, ella es muy,
muy instrumental, digamos así, en cuestión de videojuegos y que ambientación. Entonces ella me comunicaba a través de eso. Y yo llegué a aprender y a reconocer ciertos patrones de comunicación, ciertas peticiones de parte de ella, aunque puede hablar. De hecho, pensé que era muda por eso, porque solo me lo hacía a través de imágenes o sentimientos o sonidos. Pero también a través de la escritura se puede comunicar uno. Y es una de las cosas que más me ha gustado y más me han ayudado a lo largo de mi vida. Porque a partir de la escritura fue que conocí a muchas identidades, que empecé a entablar una mejor conversación con varias de las identidades, incluso con Clo, que ya me conocía, pero como no hay un conocimiento de lo que pasa, había una comunicación fallida, digámoslo así, pero a través de la escritura me pude comunicar, pude entender muchas cosas, incluso a través de recuerdos. Hay que recordar de que las identidades no solo tienen esa habilidad, digámoslo así, habilidad de salir al frente y relevar al host, sino que también, y es algo que es mucho más común que los cambios, es la influencia pasiva. Influenciar o enviar o emitir una especie de sensación al que está delante. Y esa sensación se ve, el que está adelante, el que está en control, lo toma como con una pizca de autoperplejidad, o sea, saber de que eso que está pasando no le pertenece, en algún modo no le pertenece. No todo lo que, porque alguien puede decir, pero porque eso no se dice antes, la misma persona no puede decirlo antes, porque a veces no tenemos las palabras para decirlo. A veces cuando empezamos o cuando vamos a, digamos así, confesar o hablar del TID con familiares o personas que nos conocen de hace mucho, siempre tienen como esta inquietud. Entonces dice, si toda la vida has tenido esto, ¿por qué no lo has dicho antes? Precisamente porque a veces no se encuentran palabras para explicar eso. Pero en nuestra experiencia sabemos lo que pasa, pero no sabemos cómo explicarlo. No es normal o no es fácil explicar las voces, decir, escribí esto, pero sé que yo no lo escribí. Estoy escuchando, estoy sintiendo una emoción que no debería sentir, no la reconozco como mía, no es mi forma de sentir. Pero todo esto es comunicación y son como, digámoslo así, formas de las identidades que están dentro, o comunicarse entre ellas o comunicarle al que está en control en ese momento. E incluso también se puede, estoy como disociando un poco, pero también se da comunicación entre las identidades. A ver, es como que, porque se habla mucho de lo que son las paredes amnésicas, o sea, como que entre una identidad y otra identidad hay como una división, porque que es lo que es el TID. Pero el hecho de que haya una pared entre ti y otra persona que esté al otro lado de la pared no quiere decir que no te puedes comunicar con ella o que no puedes saber de la existencia de la otra persona al otro lado de la pared. Incluso si no la has visto nunca, puedes escuchar lo que puede hacer la otra persona, pueden enviarse mensajes, escribirse cosas y no la has visto tal vez, pero sí sabes de la existencia de la otra persona que está al otro lado de la pared. Entonces, no solo porque están juntas o porque hay una completa conciencia, que es el objetivo a llegar, reducir la amnesia es uno de los objetivos, al menos en mi caso es uno de los objetivos. Debo decir que pues en comparación a otros sistemas tengo poca amnesia, en comparación a otros sistemas, pero sí la tengo. Pero el objetivo es reducirla lo más posible, aunque hay casos de personas que llevaron toda su vida con TD, tienen una amnesia muy alta, pero aún así con esa amnesia tan alta y tan presente, saben de las otras identidades, saben reconocerlas. Y la comunicación puede ser un camino para el entendimiento, que es como que el punto que me gusta siempre cuando hablo de la comunicación, el punto que me gusta llegar. La comunicación puede ser un camino para la sanación. Precisamente fue la comunicación la que nos permitió dar orden a todo el caos que había dentro de nosotros. No solamente escribir que queremos sanar, sino solamente el hecho de que alguien escriba lo que le pasa hace que las otras identidades que tal vez no se comunican de una manera efectiva puedan ir, leer eso y conocer lo que pasa del otro lado de la pared amnésica, digámoslo así, del otro lado de la pared, del otro lado del muro. Pero la comunicación puede ser efectiva. Y por ejemplo, este es un libro, un blog,
notebook, dice ahí, ja, que compramos esto tiene unos, yo tenía 17 años, esto tiene unos, hostia, tiene unos 7 años, porque si tenía 17 años, ahora tengo 24, 7 años. Eh, Había otro, sé que había otro antes de este, que ya lo llevamos todo a escritos, sé que había otro, pero, Victoria lo destruyó. Y ella sí. Me encantaría tener eso porque ¿qué escribí en esa época? Dice Victoria que más que todo ella fue la que escribió, pero a través de esto, ahora que lo veo o a través o en el momento que volví a releerlo, me daba cuenta de sobre todo de Claude, de cómo se sentía en esa época, de qué era lo que le pasaba. Está lleno, completamente lleno de cosas. Éramos muy japoneses en esa época, digámoslo así, japoneses. Muy otakus, nos gustaban mucho ciertos animes y empezamos a escribir algunos títulos y algunas cosas. Pero, por ejemplo, voy a leer un fragmento de este que dice ¿por qué? ¿Por qué hago esto? La verdad es muy duro saberlo o simplemente no lo sé. Solo sé que algo me impulsa. Ahí podemos hablar un poquito de intrusiones, sentimientos, impulsos, intrusiones. Eh, Solo sé que algo me impulsa y mientras más escribo, más tranquilo me siento. Tal vez me impulsa el deseo de ser escuchado o tal vez mi mundo de fantasía es complicado. Entonces, esto lo escribió Chloe. Ella ya sí me dijo que lo escribió porque no recuerdo haber escrito esto nunca. No tengo un recuerdo sobre esto, pero ella sí dice que ella sí los tiene. Tal vez fue ella. Pero entonces a través de esto, de este cuaderno empezamos a escribir. Y empecé a conocer a lo que era Chloe, a lo que era Gris y a lo que era Victoria. Empecé como que ya a definirlos. Tal vez sabía que había algo, pero empezamos a empezar una comunicación. Entonces la comunicación entre los alters es posible incluso con altos niveles de amnesia. Puedes pasar. Y de hecho en terapia nuestra terapeuta nos dijo algo que en su momento no lo entendimos, pero luego empezamos a comprenderlo. Ella decía que salgan las otras identidades, pero tú como que eres el anfitrión, trata de siempre estar cerca. Y eso genera coconciencia. Y la coconciencia es, digámoslo así, un modo donde las identidades pueden tanto comunicarse como empezar a superar sus traumas en conjunto. ¿Por qué? Porque en el TID y en la amnesia lo que suele hacer es cuando una identidad tal vez está, la disociación lo que se va a hacer es, una identidad está en problemas, cierra los ojos a esa identidad y se quita. Entonces no sabe lo que pasa y lo toma otra identidad. Pero cuando hay una coconciencia, la otra identidad aprende a no disociar, a no irse, sino que a quedarse. A quedarse, lo está cerca. Damn it, ¿qué pasó? Ah, a no irse, sino a quedarse. A quedarse y a aprender a afrontar la situación sin tener que recurrir a la disociación. Y la comunicación en estos casos es muy vital. Cuando la identidad aprende a acceder a la conciencia y lo hace de manera voluntaria, eso se logra a través de una comunicación, de un mutuo acuerdo. Bien, vamos a hacer esto. Por eso es importante las actividades. A mí me gusta hacer mucho lo que es las actividades grupales. Voy a hacer algo, tratar de llamar a otra identidad, hazlo conmigo. Así yo sea el que esté en control del cuerpo y la otra identidad no esté en control. Esto lo hicimos ambos, porque a pesar de que yo estaba en control del cuerpo, había otra identidad comentando, sugiriendo, haciendo o simplemente riéndose de lo que estaba haciendo. Pero me parece importante y eso he notado mucha mejoría. Como Nelly una vez dijo, bueno, esto surgió a partir de que conocí el TID, pero ella empezó a decir, a partir de que empezamos a comunicarnos entre todos, mejoramos muchísimo más que todos los años anteriores, porque empezamos a trabajar en conjunto, a entender de que la comunicación, por muy ligera que parezca, tiene mucho efecto. Y es posible. Entonces, ese mito de que las identidades no se pueden conocer entre sí o no pueden comunicarse, descartado. Pueden comunicarse de muchas maneras, que no será una comunicación como las personas tal vez ordinarias, porque no solo se pueden por voces, porque algunas identidades no recurrirán a la voz, pero sí hay formas. Y para mí es importante y es importantísimo que toda
todo sistema aprenda a tener un sistema de comunicación, digámoslo así, como unas claves de comunicación, incluso, incluso con el dolor. A veces cuando estoy haciendo algo que no gusta y Victoria a veces como que no quiere hablar, pero lo que hace es dolor, aplicar dolor en ciertas zonas del cuerpo que ya sé que es ella. Y como ya sé que es ella, entonces como que, entiendo, no te está gustando eso, paremos aquí. Entonces es importante la comunicación, no solo para la terapia, sino para la vida, para llevar un mejor sistema de vida, porque como identidades tenemos que complementarnos, como armar una formación, una bandada. De hecho, tenemos algo que en el sistema llamamos la formación y lo hemos aprendido a través de la comunicación. Entonces es importante y la amnesia, si bien obstruye un poco, no es un obstáculo definitivo para la comunicación. Y creo que no voy a hablar más porque lo está cerca o estoy como disociado, estoy como perdido y tal vez estoy haciendo argumentos circulares. Así que denle like, suscríbanse, continuaremos con el videojuego. Ah, creo que esto va a ser después porque voy a grabar 2 veces, pero denle like, suscríbanse, nos ha gustado mucho el videojuego, por cierto, y nada más, somos Glitch, de nuestro caos toma forma. Adiós.